Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Isabel Zuluaga, soy neuróloga clínica, especialista en enfermedades desmielinizantes y trabajo en la sede de Medellín. El objetivo de reunirnos esta tarde es hablar un poco sobre las implicaciones que tiene el embarazo en las mujeres que tienen esclerosis múltiple. Entonces, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué insistimos en la planificación del embarazo? Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta muchísimo más frecuentemente a las mujeres. De 100 pacientes que tenemos con esclerosis múltiple, 70 van a ser mujeres y la mayoría de nuestros pacientes los diagnosticamos pues en la juventud o en la adultez temprana, más o menos entre los 15 o los 40 años, que coincide con la edad fértil de la mujer. Entonces son pacientes que vamos a diagnosticar con una enfermedad crónica, que vamos a empezar tratamientos que pueden influir o tener algún riesgo durante la gestación y por eso la importancia del tema de la planificación del embarazo. Otro de los argumentos por los que debemos hablar de este tema es porque cada vez es más frecuente que las mujeres con esclerosis múltiple quieran ser madres. Al contrario de la población general, que con más frecuencia las mujeres deciden pues no formar una familia o no tener hijos, entonces son curvas que van en dos direcciones diferentes. ¿Y por qué ha aumentado la frecuencia de embarazos en mujeres con esclerosis múltiple? Porque cada vez las diagnosticamos más temprano, tenemos tratamientos más potentes que nos permiten que estas mujeres puedan hacer una vida muy cercana a lo normal, que no se discapaciten, y que pueda pues, hacer cumplir sus objetivos profesionales o personales, entre ellos la maternidad. Muy bien. Otro de los argumentos para planear el embarazo es porque las mujeres no nos quedamos embarazadas el día que decidimos tener un hijo, ¿cierto? La probabilidad de quedarse embarazada depende pues, del tiempo que pase y de los ciclos en los que la mujer pues, haga, digamos, la tarea de exponerse a un embarazo. Una mujer menor de 35 años, digamos de 100 mujeres menores de 35 años, el 38% van a quedar embarazadas en el primer ciclo que intenten lograr un embarazo y ese porcentaje va aumentando y vemos que en mujeres de menos de 35 años, en un año, las que quieran buscar en embarazo, el 92% se van a quedar en embarazo. Esta probabilidad va disminuyendo a medida que las mujeres también vamos teniendo más años. A los 30 años esa probabilidad del 75% se reduce al 66% a los 35 años y al 40%, a los 40 años solo el 44% de las mujeres van a lograr un embarazo buscándolo activamente durante un año. Entonces, como para redondear un poco esa idea, la mayoría de las pacientes que tratamos son mujeres, la mayoría van a estar en edad fértil, necesitamos planear el embarazo porque a medida que las mujeres nos vamos envejeciendo, pues la probabilidad de lograr un embarazo va reduciéndose y eso es importante a la hora de, pues, de escoger un tratamiento y de tomar medidas al respecto. Entonces es importante también para que las mujeres con esclerosis múltiple entiendan que tener esclerosis múltiple no las hace más o menos fértiles. En realidad, la esclerosis múltiple no tiene un impacto sobre la fertilidad de la mujer. Bueno, otro punto importante es que la esclerosis múltiple no afecta directamente la fertilidad de las mujeres. Es decir, una mujer con esclerosis múltiple tiene la misma probabilidad de quedarse en embarazo que una mujer sana en sus mismas condiciones. Pero sí hay algunas particularidades que pueden tener un efecto negativo en la búsqueda del embarazo. Una muy importante es la disfunción sexual. Es un síntoma casi que universal en las mujeres con esclerosis múltiple y puede tener diferentes causas. Puede tener causas psicológicas como una pérdida de la libido, que el paciente esté deprimido, que esté haciendo un trastorno de adaptación por el duelo reciente, y puede tener otras causas físicas y es que el paciente tenga problemas de sensibilidad en el área genital, que tenga trastorno de esfínteres o que tenga espasticidad que haga pues que la relación sexual sea dolorosa, sea incómoda o sea muy difícil de tener. El segundo factor es que hay mujeres que pueden tener cambios hormonales que por el estrés, por recaídas frecuentes o por el uso de medicamentos como los esteroides causen una amenorrea, o sea que desaparezca durante algunos meses el ciclo menstrual y eso puede impactar negativamente la fertilidad. Y el tercer factor es la salud en general, pues hay mujeres que definitivamente por otras condiciones de salud tienen afectada su fertilidad y no necesariamente esté relacionado con la esclerosis múltiple.
Muy bien, entonces luego hablábamos anteriormente, la mujer cuando tiene un deseo de ser mamá, pues va a tomarse un tiempo entre que pues, tiene ese deseo y efectivamente logra un embarazo. Y es importante que nos pregunten a nosotros para nosotros poderle explicar cuál es el mejor momento en el que una mujer que tenga esclerosis múltiple se pueda quedar en embarazo sin que se deteriore su salud general, sin que se descompense su enfermedad. Y el tercero, que también es muy importante, es sin que se exponga a medicamentos que puedan tener riesgo para el embarazo o en el periodo postparto. Entonces, lo que les explicamos a nuestras pacientes es que el mejor momento para que empiecen a buscar activamente un embarazo es que lleven por lo menos 2 años utilizando de manera juiciosa el medicamento modificador de la enfermedad, que durante esos 2 años no hayan tenido actividad de su enfermedad en forma de brotes y que en esos 2 años la resonancia también haya estado sin actividad inflamatoria y no hayan acumulado discapacidad neurológica. Es decir, por lo menos 2 años de estabilidad de la enfermedad con un tratamiento modificador. Y ya vamos a empezar a hablar de las particularidades de cada uno de los tratamientos. Entonces, para recalcar los objetivos de la planificación familiar es evitar embarazos no deseados, es lograr que la mujer que se embarace lo haga en el mejor momento para disminuir el riesgo de descompensación de su enfermedad, evitar estar expuesto a medicamentos modificadores de la enfermedad que puedan suponer un riesgo durante el embarazo, y el tercero es evitar que se reactive la enfermedad durante el embarazo o durante el periodo posparto, que son los periodos que más nos preocupan. ¿Qué riesgos puede presentar una mujer que ya se quedó en embarazo? Lo planeó, le dimos como el visto bueno para que empiece a buscar un embarazo y ya está embarazada. ¿Cuál es el riesgo de brotes o de recaídas de la enfermedad durante estos meses del embarazo? En realidad el riesgo de brotes es bajito. Parece que todos esos cambios hormonales, esa subida de los estrógenos y los progestágenos tienen un efecto que modula el sistema inmune, que hace que la enfermedad esté un poco más compensada. Pero si una mujer no estaba en tratamiento antes de quedarse en embarazo, había tenido una enfermedad descompensada, sea porque haya tenido muchos brotes o actividad en resonancia, y suspendió una terapia de alta efectividad, como los anticuerpos monoclonales, esos son los 3 factores de riesgo para que una mujer se quede embarazada y pueda tener algún brote de la enfermedad durante el embarazo, y por eso es importante planear. Con respecto a la vía de terminación del embarazo, en este tema antes había muchísimos mitos y se pensaba que las mujeres con esclerosis múltiple necesariamente tenían que tener un parto por cesárea y someterse a anestesia general o no someterse a ningún tipo de anestesia, porque se pensaba que la anestesia raquídea o la epidural pudiera desencadenar algún brote de la enfermedad. Esos mitos ya están superados. Una mujer con esclerosis múltiple puede tener su parto vaginal si la indicación obstétrica la hace favorable para un parto vaginal. Si es un parto vaginal puede ser candidata a epidural o a otro tipo de manejo del dolor. Y si definitivamente por alguna indicación obstétrica el parto debe terminar por cesárea, no tiene ninguna contraindicación para la anestesia raquídea y no es necesario pues, que se utilice anestesia general. Pacientes que tengan discapacidad importante o que tengan muchísima fatiga, pues es importante hablar con el equipo de ginecobstetricia para hacer un trabajo de parto planeado que permita pues, que no haya ninguna complicación en el momento del trabajo de parto, que la mujer no se fatigue y que no tenga que terminar en procedimientos de emergencia. En general, en la mayoría de las partes del mundo, las mujeres con esclerosis múltiple con mayor frecuencia se programa un parto por cesárea, pero no significa que todas vayan a necesitar una cesárea. ¿Cómo nace el bebé de una mujer con esclerosis múltiple? El recién nacido, en general, la mayoría de las veces vamos a tener recién nacidos sanos, con un peso y con una talla adecuada para su edad gestacional, y la adaptación al medio extrauterino, es decir, cuando nace el bebé por cesárea o por parto, es igual al fruto de un embarazo de una mujer sana, es decir, no son niños que vayan a tener que tener un apoyo extra durante el trabajo de parto. Algunos estudios han reportado que los hijos de las madres con esclerosis múltiple pueden ser un poco más pequeños, pero si miramos acá, pues la diferencia es de algunos gramos y siguen estando dentro del rango de un peso para un niño normal. Entonces, en general, el recién nacido no va a tener mayores complicaciones inmediatamente después del parto.
¿Qué hacer con los tratamientos? Es otra pregunta muy importante. Entonces sabemos que es importante planear el embarazo y una de las razones por las que lo planeamos es para que las mujeres no se expongan a medicamentos que pueden ser potencialmente tóxicos para un bebé en formación. Por eso, si no hay deseo de embarazo a corto plazo, pues es importante que estén planificando. Y cada vez es más frecuente, todas estas líneas amarillas son mujeres con esclerosis múltiple que están recibiendo tratamiento modificador de la enfermedad y que se han expuesto a alguno de estos tratamientos durante el embarazo. Entonces podemos, digamos, dividir los tratamientos en 3 categorías. Medicamentos que están contraindicados y que se deben suspender antes del embarazo, medicamentos que son seguros y que se pudieran continuar durante el embarazo, y la tercera categoría son medicamentos muy nuevos y que como son muy nuevos todavía no tenemos mucha experiencia, entonces que debemos esperar un poco a tener información más confiable. ¿Cuáles son los medicamentos que hasta ahora, por el tiempo que hemos utilizado y por la cantidad de mujeres que se han expuesto, que consideramos seguros durante el embarazo? Son los medicamentos inyectables, entre estos están todos los interferones, interdiario, 3 veces a la semana, semanal o quincenal, el acetato de glatiramer y el natalizumab. Estos medicamentos llevan en el mercado más o menos entre 15 o 20 años. Hay muchísimas mujeres que se han expuesto antes, durante y después del embarazo a este medicamento y no hay alarmas importantes que nos obliguen a suspenderlo o a decir pues que tenga un potencial efecto tóxico sobre el bebé. Normalmente identificamos cada caso y miramos las características y si es una mujer que viene controlada y está, por ejemplo, con algún interferón o acetato de glatiramer, nuestra recomendación es continuar el medicamento durante el embarazo e incluso en el posparto. Con natalizumab, inicialmente la recomendación era continuar las infusiones de natalizumab y suspenderlas tan pronto se confirmara un embarazo, pero con la evidencia que se ha publicado en los últimos 2 o 3 años podemos decir que es seguro continuar natalizumab durante el embarazo. Lo continuamos más o menos hasta la semana 34, en la semana 34 lo suspendemos y lo retomamos rápidamente en el posparto. El objetivo de natalizumab es que es un medicamento muy potente, lo utilizamos en pacientes que pueden tener una enfermedad de alta actividad y queremos tenerlas protegidas durante la mayor parte del tiempo del embarazo. Lo suspendemos en las últimas semanas para que el bebé no esté expuesto mucho al medicamento antes de nacer y lo retomamos inicialmente en el posparto para evitar que en el posparto, al revertirse todos esos cambios hormonales, haya actividad inflamatoria de la enfermedad. Entonces, estas son como las generalidades, pero cada caso lo vamos conversando mientras vamos planeando el embarazo y cuando ya tenemos un embarazo confirmado. La segunda categoría de la que hablamos son los medicamentos que definitivamente están contraindicados y estos son como 4 medicamentos orales: la teriflunomida, el fingolimod, el dimetilfumarato y la cladribina. Estos medicamentos actúan alterando la capacidad de las células para reproducirse, entonces eso puede hacer que haya un daño en las proteínas o en el ADN que después se vea reflejado en una malformación o en la pérdida, por ejemplo, de un embarazo. La recomendación para todas las pacientes que están en estas terapias es que estén utilizando un método anticonceptivo seguro, porque no se deben quedar en embarazo utilizando ninguno de estos tratamientos. Y cuando manifiestan su deseo de quedarse en embarazo, lo que hacemos es suspender estos tratamientos y ofrecer otro tipo de opciones terapéuticas que sean compatibles con el embarazo, porque el riesgo de tener una malformación o que el embarazo, digamos, tenga un desenlace que no sea adecuado es alto. Y la tercera categoría, alemtuzumab, ocrelizumab y ofatumumab, son medicamentos que aparecieron en el mercado pues hace menos tiempo, tenemos menos experiencia, pero la experiencia que se ha recolectado y publicado hasta ahora parece que pueden ser compatibles con el embarazo. Es muy importante individualizar cada caso porque como son infusiones que ocurren una vez al año o cada 6 meses, planear muy bien la infusión con el momento en el que la mujer va a buscar en el embarazo para evitar estar expuesta al medicamento durante la infusión y ya retomar las infusiones regulares una vez se termine el periodo de embarazo para evitar el empeoramiento de la enfermedad en el posparto.
Entonces, como conclusiones grandes de este espacio, la importancia de planear el embarazo, ya lo habíamos dicho anteriormente, son 4 objetivos: es evitar embarazos no deseados, es que la mujer que se quiera embarazar lo haga en el mejor momento para no ponerse en riesgo de descompensar su enfermedad, evitar que se exponga a medicamentos que sean potencialmente tóxicos, y sobre todo evitar que la enfermedad se nos descompense porque nos toque suspender abruptamente tratamientos que pongan en riesgo de descompensación a la mujer. Sobre el embarazo, normalmente el embarazo es un periodo en el que la enfermedad se tranquiliza un poco porque estamos un poco protegidas por los cambios hormonales, pero si venimos de una enfermedad que no esté controlada, en un paciente que no estaba recibiendo tratamiento adecuadamente, pues corremos riesgos de tener descompensaciones en el embarazo y en el posparto. Sabemos que con mayor frecuencia las mujeres con esclerosis múltiple van a tener un parto por cesárea, pero no significa que un parto vaginal esté contraindicado. Si desde el punto de vista obstétrico no hay ninguna contraindicación, las mujeres pueden terminar su embarazo por un parto vaginal. Un gran porcentaje van a tener recién nacidos sanos. En esto no hay diferencia con una mujer sana que haya tenido un embarazo sin complicaciones. Y algo muy importante es que el embarazo no afecta la evolución de la enfermedad a largo plazo, ni de manera positiva ni de manera negativa. Entonces, una mujer que se embarace no necesariamente se vaya a discapacitar más o menos en 10 o 15 años, o sea, un factor protector. Y con respecto a los tratamientos, que creo que es a lo que le debemos dar énfasis, sí, las mujeres van a buscar embarazo, los inyectables como los interferones y el acetato de glatiramers son seguros en el periodo preconcepcional, durante el embarazo y en el posparto. Los medicamentos más potentes como los anticuerpos monoclonales, entre los que están el natalizumab, ocrelizumab, alemtuzumab y ofatumumab, se debe individualizar cada caso, pero son potencialmente compatibles con el embarazo. Y los medicamentos orales como teriflunomida, dimetilfumarato, fingolimod y cladribina definitivamente están contraindicados, y una mujer que tenga un deseo gestacional no debe estar bajo estos medicamentos mientras está buscando activamente quedarse en embarazo. Muchísimas gracias, esperamos que hayan disfrutado de este espacio y que la información que les hayamos dado hoy sea de mucha utilidad.